Lo más importante sin duda es la seguridad. Da igual además que trabajemos cada uno de nosotros en una oficina o en un proyecto en construcción, tenemos que garantizar que todos y cada uno de nosotros y por supuesto la gente que trabaja con nosotros, colaboradores, etcétera, llegamos a casa todos los días de forma segura. Durante la construcción del parque eólico de San Román, en Texas, tuvimos un accidente grave durante el montaje del rotor completo. Yo presencié aquel accidente en primera persona y lo considero uno de los peores días de mi vida profesional. Aunque no hubo heridos en aquel accidente, sí hubo daños materiales importantes en la nacén y en las palas. La investigación de aquel accidente, que tuve la oportunidad de liderar en primera persona, puso de manifiesto una realidad, y es que el montaje de rotor completo no podía hacerse de forma 100% segura. Así que una de las acciones correctivas de aquella investigación fue la de no volver a realizar montajes con rotor completo en los parques de ACCIONA Energía. Considero aquella decisión una de las más importantes que ha tomado ACCIONA en materia de seguridad y salud, y que pone de manifiesto que en ACCIONA la seguridad y salud prima por delante de otros aspectos. So we started our work back in the office, working on job safety analysis documents. We wrote down all the tasks associated with any individual work step. We went through all those tasks, evaluated the hazards associated with them, and then worked on mitigation measures to make sure everyone's going to work safe on site. After we got those done, we took the documents to the field to work on them with the contractors. And whenever we go out to start any task on a project, we have the JSA form available with us, so we can evaluate the site. We know what's going to happen, and then we work on that with our toolbox talk that we do in the individual morning before we start work. So every contractor has all of the hazards available to them, they know the mitigation measures, and they can properly evaluate their tasks. Nuestro objetivo es alcanzar la excelencia en seguridad, alcanzar y mantener el objetivo de 0 accidentes. Pero tengo claro que esto no lo vamos a conseguir a través de discursos, solo lo podremos conseguir si de verdad cambiamos nuestra cultura preventiva, nuestra cultura de seguridad, nuestra forma de entender cómo acometemos todas nuestras actividades desde la seguridad. Para ello, para lograrlo, hemos lanzado el proyecto, la iniciativa Build Safe. With Build Safe, we worked on a better way to do audits and a better way to engage contractors on site. And now we have a rigorous program of audits that we conduct on the project across every work scope. In addition to that, we have improved our hazard recognition program, which is where we have cards that we work on with the contractors. If we see something on site that could potentially become a hazard, we write that down, we log it, we make sure it's discussed with the site safety advisors every week, and then those tasks are also discussed with the broader group in Stretch and Bend in the morning, so everyone's aware of hazards. Currently, we've had, in 150 days of work, we've had as much engagement in the hazard recognition program as we had in 450 days at our last project. Construye con seguridad, en la que contamos con el apoyo de DuPont, empresa líder y referente mundial en transformación de cultura preventiva. Pero nuevamente necesitamos el compromiso de todos y cada uno de nosotros. El mío lo tenéis, me comprometo desde luego a hacer lo máximo para que cambiemos todos, yo el primero, mejorar todo lo que podamos esta cultura, y estoy convencido de que todos y cada uno de nosotros también lo haremos. Trabajemos siempre de forma segura.